la forma? No, por supuesto. Claro, yo he dicho que ya tenemos el terreno para la casa de guerra, pero falta todo lo demás. Yo creo que sí, que la persona que quiera cooperar específicamente para esa causa lo podrán hacer a través de la fundación, o no sé, tal vez se habrá otro medio para poder hacerlo. Con eso, demostrar que hay mucha gente que está sabiendo de la existencia de algo así. Yo creo que no hay nada más molesto que llegue un grupo de gente y que de alguna manera vaya a visitar el lugar. No sé. Pues eso hubiera estado muy bien hasta el 24 de abril de 2012. El 24 de abril de 2012, por una denuncia pública que yo, con mi firma, sometí al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Trabajo específicamente, denuncié el tratado CAFTA-DR, República Dominicana, que es el Tratado de Libre Comercio que regula las transacciones comerciales entre los dos estados. Y como resultado de que el gobierno de los Estados Unidos acogió dicha denuncia en base al capítulo 16 de este tratado y pensaron que tenía mérito dicha denuncia, mandaron una delegación que en esa fecha mencionada visitaron las plantaciones de la familia Vicini. Al día siguiente, esto te dice del poder que tienen y de los seguros que están, no frente a una cámara, a un periodista, sino al mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Había, por ejemplo, personas de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana en esa comitiva. A partir de ese día, para que Noemí no volviera a entrar en las plantaciones, pusieron una soga en la entrada, una caseta y un hombre armado durante 24 horas todos los días. Ese señor está solamente ahí para que Noemí no pueda entrar. Pero tal fue la presión a la que nosotros dos sometimos a raíz de esa represalia, exigiendo que ellos, el gobierno de Estados Unidos, aceptara las consecuencias de su visita, que se hicieran responsables de las represalias que se habían tomado contra los trabajadores que ellos pretendían defender, que después de 3 meses de implacable presión nuestra, le permitieron volver a regresar a las plantaciones con una serie de condiciones draconianas, como tener que cada vez que ella va, ella ha dicho que ha estado hace 3 días, pero estoy seguro que ese día llevaste un formulario firmado de a dónde vas, con quién te vas a reunir y qué vas a hacer, y vigilada por radio de está entrando la doctora, para que los guardacampestres estén pendientes de cada uno de sus movimientos. Así que esa idea era estupenda hasta el 24 de abril, pero si vas hoy te vas a encontrar con una soga y un señor armado que te va a decir quién es usted, a dónde va, tiene usted permiso para entrar. Lamentablemente, sí que, hablando de las cosas que han cambiado, también hay cosas que se han deteriorado. El Cañaveral se ha vuelto a convertir en un gueto, en un zoo, en una reserva de un safari park, donde la gente puede ir a hacer visitas muy guiadas, acompañados solamente por la empresa. Por eso, por ejemplo, cuando fue Joana, que era en pleno combate en ese momento, conseguimos que ella entrara, yo conozco esas plantaciones como el patio de mi casa, que ella entrara por una entrada desconocida prácticamente incluso para la empresa, con un chofer y con el vehículo todoterreno de Noemí, para que ella pudiera hacer una visita fugaz, digamos, de un día, paseando, que entre que se vinieron a dar cuenta y no se dieron cuenta, pues ya Joana había salido y había sacado sus fotos y había hecho sus entrevistas. Pero tener que entrar así, clandestinamente, como entró ella, o como tiene que pasar Noemí, con todos estos controles absurdos que simplemente te dicen de sus medidas represivas en un intento desesperado por mantener el status quo, es verdaderamente impresionante. Es muy fácil ser valiente en el auditorio del CEU. No sabes lo difícil que es ser valiente cuando estás en la puerta del Cañaveral.
del legado espiritual que usted recibió de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué es lo que más le ha servido en su vivencia? Gracias. Yo creo que, de verdad, la Madre Teresa ha ejercido sobre mí y ejerce sobre mí una verdadera maternidad, con todo lo que esto significa. Y es muy difícil poner en una hoja de Excel lo que tú le debes a tu madre. Es muy difícil explicar lo que por esa especie de misteriosa osmosis que se da entre quien te ha de alguna manera gestado en la fe que has recibido. Pero sin duda es la capacidad de reconocer en los rostros y en las vidas de estas personas el rostro de Jesucristo. Todos tenemos a lo mejor citas del Evangelio que nos son más cercanas y más queridas. Yo creo que no me equivoco si digo que una de las más queridas de ella eran las del capítulo 25 de San Mateo, donde dice: a mí me lo hiciste, era yo, me lo hiciste a mí, que yo tenía hambre, que yo tenía sed, y pasaste de largo o no pasaste de largo. Yo he pasado muchas veces de largo frente a Cristo pobre y abandonado, pero una especialmente no se me ha olvidado jamás, que algunos ya me lo habéis escuchado contar, que es cuando yo era diácono, iba con un folio, con un papel escrito en máquina de escribir en aquel tiempo, iba camino de una imprenta, la famosa imprenta Serrano en Toledo, y era una hoja que tenía impresas los cantos de mi primera misa. Y era la primera vez que este pavo real que te habla iba vestido con esta camisa y este pollito de plástico, absolutamente convencido, a mis flamantes 23 años, de que toda la ciudad de Toledo me estaba mirando. Pero cuando voy por la calle ancha, con mi folio en las manos, camino de la imprenta para mi primera misa, yo que ya conocía a la Madre Teresa, veo a un pobre a la puerta que da acceso a la subida a la torre de la Catedral de Toledo, con el típico cartel que ponía: tengo 4 hijos, no tengo trabajo, la típica cajita a los pies. Y cuando lo vi, al doblar la esquina de la catedral, empecé: le doy, no le doy, le doy, no le doy, deshojando la margarita del egoísmo, acercándome a este pobre. Lamentablemente para el pobre, y lamentablemente para mí, le tocó, cuando pasé por delante, el no le doy, y apreté el paso. Lo que no me esperaba es que la calle ancha de Toledo, que no mide más de 2 metros de ancho, estaba atestada de gente a esa hora del mediodía. Y el pobre me gritó: ¡Padre! ¿Ni siquiera usted me puede dar algo? Bueno, aquí el pavo real, con su folio de los cantos de la primera misa, juntos como hermanos, camino de la imprenta, creyéndose que toda la ciudad de Toledo y todos los extranjeros venidos del Japón me estaban mirando, creyó morir y quiso desintegrarse en la pedrería del suelo. Al llegar a la imprenta me sentía tan mal conmigo mismo, tan avergonzado, que mientras me estaban haciendo las fotocopias estaba pensando: cuando salga de aquí le voy a dar las vueltas que me va a dar la chica, le voy a dar todo lo que llevo en el bolsillo, que le voy a dar hasta las fotocopias. Y salí literalmente corriendo de esa imprenta para deshacer el mal hecho. Lo malo es que cuando volví ya no estaba el pobre. Y ese pobre lo tengo clavado, que no lo he podido olvidar, y me pasó hace 30 años y es como si fuera hoy. Pero veo ese rostro tantas veces de ese hombre anónimo, de ese padre de familia que yo me quise convencer que seguro que no tenía 4 hijos, que a lo mejor solo tenía 3, para tranquilizar mi conciencia. Y pienso: ¿cuántas veces habré pasado de largo por la figurativa puerta de la torre de la catedral frente a ese hombre anónimo, que para mí tiene un solo nombre, que es el de él: a mí me lo hiciste? Por eso es lo que yo aprendí de esta mujer: nunca pases de largo, porque ese es Jesús. Si le puedo preguntar, ¿qué se ha encontrado usted en Etiopía? ¿Qué me he encontrado? Pues me he encontrado grandeza, quizá con otros matices, con otras dificultades. Yo he tenido, en el tiempo que llevo, casi 6 años en Etiopía,
2 accidentes muy graves. Una, volqué con el vehículo yendo a otra población en medio de un desierto, pero donde no me di cuenta que quedaba un poco de barro y derrapé. Iba con una señora alemana que trabajaba para una ONG y volcamos, quedó el vehículo volteado de medio lado. No nos pasó absolutamente nada, ninguno de los dos, gracias a Dios. Pero no puedo olvidar que un pueblo entero de musulmanes salió, el pueblo entero, vamos, y yo voy vestido allí como voy vestido aquí, o soy cura o vengo de una fiesta de Halloween, y sabían perfectamente que este hombre es un cristiano, y el pueblo entero, pero así, a fuerza bruta, levantaron mi vehículo y lo pusieron derecho. Yo digo, pero si aquí, una vez iba, Gerdis, que está ahí, sentada, que ha trabajado conmigo 9, casi 10 años, codo con codo, hombro con hombro. Ella recuerda muy bien una misa en un campito que se llama San José y se puso a diluviar en República Dominicana, pero a diluviar, a diluviar. Y bueno, terminamos la misa, recogimos todo porque o salías de ahí o te quedabas 3 días ahí en ese momento. Y yo, nos subimos ella, los monaguillos y yo, los que íbamos ahí, subí, puse el 4x4, pisé el acelerador, que casi saco el pie por el chasis, y salí de ahí, pero como un cohete, echando barro, agua por todos sitios, esquivando arbustos, y veo 3 personas que van caminando, 2 hombres y una mujer, que les está diluviando encima. Pararme yo a llevarlos. Pasé al lado de ellos, los enlodé de pies a cabeza, y yo tenía que salir de allí. Pero ya había llovido tanto que a los 50 metros mi vehículo se quedó atascado. Y de repente le digo yo a Gerdis, oye, a esos 3 que venían andando por ahí, ¿no les podíamos pedir que nos ayuden a empujar, a sacar la camioneta? Y nos ayudaron. Y digo, caramba, pues entre Etiopía y el Baté y el campito de San José, ¿no te crees tú que hay tanta diferencia? ¿Quién iba a decir que a mí los pobres me iban a ayudar tanto? ¿Quién iba a decir a mí que en ese momento, ¿para qué me servía a mí una maleta con $1 millón si yo lo que necesitaba 3 personas que empujaran? Por eso, nadie es tan rico que no necesite ayuda, y nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Y yo, eso es lo que he aprendido, que allí, o cuando volqué aquí, el pobre es así de bueno y es así de generoso. Y no piensa que le vas a dar a cambio porque te han puesto la camioneta derecha. Y la otra es cuando una excavadora se acercó demasiado a un muro y se derrumbó el muro de 4 metros, y yo en Etiopía quedé enterrado de cintura para abajo, no sé por qué estoy vivo ni por qué no estoy paralítico, enterrado en unas rocas de 15-20 kilos, que por equivocación la excavadora se acercó demasiado y yo quedé enterrado. Y a mí, con las manos peladas, me sacaron de allí mis obreros musulmanes. Y yo a esos chicos, a esos obreros musulmanes, que no saben nada del cristianismo, ni saben lo que es un sacerdote católico, yo les debo la vida. O sea, de mí no me sacó de allí nadie cristiano, católico, ni de mi iglesia, ni de mi institución, ni de nada. No, eran estas pobres gentes las que a mí me sacaron de esos escombros y me llevaron en brazos a un hospital que ni siquiera tenía luz eléctrica. Y uno de esos chicos fue corriendo a la central eléctrica, porque nosotros no tenemos electricidad en toda la ciudad hasta las 6 de la tarde. Fue corriendo para pedir que encendieran el generador de electricidad de toda la ciudad de 30.000 personas para que al sacerdote católico le hicieran una radiografía. Eso lo hicieron chicos musulmanes. Y eso se lo debo a estos pobres. Y por eso estoy aquí sentado y camino con 2 pies. Porque esa gente pobre me ayudó. Por eso yo lo que he aprendido es que yo sé que si estoy con ellos, estoy en muy buenas manos. Joana, ¿qué es lo que te ha hecho escribir este libro y no la próxima novela de ficción, el próximo Harry Potter que iba a ser millonario? Pues yo creo que el padre, como podéis ver, es una persona muy atractiva. Es un personaje, realmente una amiga una vez me preguntó, ¿la realidad este sacerdote es tan interesante como para escribir una novela? Y dije, pues realmente sí. Su vida tiene tintes muy novelescos y es un personaje muy atrayente, como estáis viendo, ¿no? Y yo creo que su historia es muy, muy sugerente. Y por eso también antes os pedía que
que seáis creyentes o no, seáis católicos o no, este libro, evidentemente hay un sacerdote en la portada y es sobre un sacerdote, ¿no? Pero más allá que eso, es también sobre un hombre que luchó por sus ideas y lo dio todo, como estáis viendo, lo está dando todo por sus ideas y por su fe. Y eso es la lección que a mí me ha enseñado y yo creo que tenemos que aprender, ¿no? O sea, a no aceptar un no por respuesta, ¿no? Que me lo repite cada día. Y eso es lo más interesante. Yo creo que cautiva mucho ese aspecto de personaje apasionado por su fe. Es un sacerdote, pero no solo es un sacerdote, es un hombre que vive su fe con una pasión extrema. Y eso a mí me atrajo mucho y yo creo que yo veo mucho al padre, más que como el padre Christopher, mi amigo o mi colega profesional, lo que sea, como un personaje de novela muy interesante. O sea, que animo a quien quiera escribir otro libro de este personaje inventado, que ya no está inventado. Bueno, pues yo en nombre de la Fundación Universitaria San Pablo CEU quisiera dar las gracias a Miguel Ángel, a Joana Sofías, a Noemí, me has impresionado mucho, a todos vosotros, por supuesto al padre Christopher, al grupo Alianza Editorial, a la esfera de los libros, a la directora y editora, muy especialmente yo creo que si estarán aquí tu familia, tus amigos, a las religiosas, a los sacerdotes, a todos vosotros. Yo había oído hablar de ti, no te conocía personalmente. Por eso creo que para cerrar este acto, si me permitís, voy a utilizar palabras no mías, sino palabras de un amigo que yo conozco también, que es el arzobispo de Oviedo, Jesús franciscano. Y dice que la vida, lo decía la Joana, la vida de Christopher es una vida apasionada y apasionante. Dice que él no proclama otra cosa que el Evangelio de Cristo, una buena noticia que sabe a lo que sabe Dios y que llena de esperanza el corazón de los últimos. Y nos dice que Dios nos hace libres y que ha puesto en nuestras manos un don y una tarea, el don y la tarea de completar su obra, dándole gloria con nuestra vida y haciendo de la historia un recorrido fraterno y, tal como nos has enseñado, teniendo al otro como hermano. Yo tendré mis oraciones, todos te tendremos en nuestras oraciones, a ti, a tu comunidad, a tus comunidades parroquiales, a la tuya, Noemí, al padre César y a toda la Iglesia dominicana.